Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 4. El módulo 4 ya empieza a estudiar criterios para el acompañamiento. En el módulo 3 vimos que la pornografía nos afecta de tres maneras. A través de la plasticidad cerebral se producen cambios estructurales, nuevas apetencias sexuales. También afecta pornificando el corazón, afecta al amor y a las decisiones de pareja, que se sienten menos enamorados, empeora la sexualidad, produce heridas afectivas y tiene consecuencias en nuestro entorno, produce ideas distorsionadas sobre la sexualidad en ambos sexos y se erotiza la violencia psicológica, física y sexual. En el módulo 4, por lo tanto, vamos a ver criterios para el acompañamiento. Algunas premisas del acompañamiento son las siguientes. La primera es la afirmación que a mí me gusta hacer, que es que el amor sin verdad no es amor de verdad. La verdad supone, por lo tanto, estudio y conocimiento. O sea, si queremos de verdad a alguien y queremos ayudar a una persona, no podemos hacerlo sin el estudio y el conocimiento adecuado. En segundo lugar, hay que saber qué significa y qué supone acompañar. Hay que tener en cuenta diferencias en el trabajo de acompañamiento. No es lo mismo trabajar con menores de edad, con mayores de 18, con varones, con mujeres. No es lo mismo el sexo de la persona que acompaña, o sea, si es el mismo sexo que la persona acompañada o no, pues esto puede aportar ciertos matices. Es importante tener en cuenta que puede haber trastornos subyacentes en la persona acompañada. Siempre tenemos que tener esto en mente, ¿no? Para saber cuándo referir. Y obviamente tenemos que conocer nuestras limitaciones, saber referir, saber consultar cuando tenemos alguna duda. ¿Qué significa acompañar? En el acompañamiento hay una relación de ayuda con 5 elementos. El primer elemento sería la libertad. Hay una persona que es libremente elegida y puede abandonarse en cualquier momento. El concepto de ayuda es porque se solicita un consejo, una orientación, una ayuda. El concepto de diferencia quiere decir que alguien es reconocido como una persona más experimentada o que tiene más conocimiento y por lo tanto, cuando yo solicito un acompañamiento, pues pienso en esa persona como alguien que me puede guiar, que me puede ayudar. En principio no es profesional, he puesto ahí una interrogación, porque no suele existir un marco profesional, no hay una transacción económica normalmente en el acompañamiento. Pero bueno, esto es una cuestión de matices, ¿no? En algunos sitios, cuando hay ya una transacción económica, pues le llaman de otra manera, le llaman orientación, etcétera, ¿no? Pues son matices, ¿no? Y luego el acompañamiento es un proceso, no es una relación puntual, se desarrolla en el tiempo con o sin frecuencia fija. Más características del acompañamiento, pues se trata de ofrecer un espacio de diálogo con una escucha empática. Hay que motivar la continuidad de las pautas propuestas, acompañar los cambios emocionales del joven, promoviendo la resiliencia y la planificación de la esperanza. Hay que acompañar en posibles situaciones de conflicto con el entorno del acompañado, apuntando a generar convergencia en esos entornos con conflicto. Fomentar la limitación de situaciones interpersonales en donde pueda resultar perjudicado o perjudicada la persona acompañada. Favorecer el intercambio con el medio social donde se desenvuelve para compartir actividades de tipo ocio, trabajo, etc. Hay que fomentar nuevos contextos de desarrollo y de actividades. En el caso de la pornografía, acordaros que os hablaba de nuevas vías, ¿no? Neuronales, ¿no? Por ejemplo. Promover un estilo de vida saludable, reduciendo factores de riesgo y potenciando factores protectores. Facilitar las condiciones que le permitan a la persona acompañada el diseño de hábitos sanos. Fomentar la capacidad creativa del acompañado, favoreciendo una adaptación activa
y aportándole una vía de expresión. Hay algunos matices que me gustaría señalar de pasada sobre el acompañamiento más de tipo espiritual. Tenemos que tener cuidado con solamente aportar la perspectiva moral o estética cuando estamos acompañando a alguien, ¿no? Hay que evitar defensas espiritualistas ante problemas que serían más bien psicológicos. Por ejemplo, cuidar la resignación, la negación de necesidades personales por motivos superiores, la hiperocupación que produciría una falta de reflexión interior. No hay que confundir problemas psicológicos con pecados, ¿no? No es lo mismo adicción a la pornografía versus impureza, paranoia, por ejemplo, versus falta de confianza, una inatención versus pereza o desorden, una depresión de una falta de determinación, trastorno por atracones de la gula, por poner unos ejemplos. Y hay que evitar la sola espera de una acción extraordinaria de Dios. Claro que podemos contar sobre la acción extraordinaria de Dios, pero no podemos poner todo el énfasis en esto porque puede producir la llamada indefensión aprendida. La persona acompañada que no lo consigue, no consigue avanzar, pues se puede acabar sintiendo incapaz de cambiar. Hay que valorar la familia de origen, el estilo de apego de esa persona, rasgo de personalidad, el estilo educativo recibido, cómo está integrada su sexualidad, valorar si hay heridas afectivas o problemas psicológicos, psicopatológicos, clínicos, de personalidad o de estilo de vida. Hay que evitar la llamada confusión piramidal. La confusión piramidal es cuando la persona responsable del acompañamiento tiene heridas propias o fallos propios en ese terreno que quiere acompañar, y como esa persona tiene dichos fallos, no los considera como relevantes, ¿no?, en la persona acompañada. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no?, para que esto no sea farragoso, ¿no? Imaginaros que yo tengo un problema de consumo cada 15 días de pornografía, estoy acompañando a alguien que consume cada 15 días pornografía y, bueno, pues como yo consumo cada 15 días, no considero que sea tan grave que la persona acompañada consuma cada 15 días. O sea, es eso, ¿no? Es una especie de proyección de mi problema hacia la persona acompañada para minimizar que efectivamente eso sea un problema. Ojo con la frecuencia quincenal, ¿no? He puesto como ejemplo, ¿no? Uno puede pensar, no, como es cada 15 días, por ejemplo, hombre, pues no es tan importante el problema. Una frecuencia quincenal de consumo de pornografía ya sería un problema. Es algo más importante que una lucha por la virtud de la castidad, ¿eh? O sea que ya indica que ahí hay que intervenir con un plan concreto. Y si se tiene poca experiencia, hay que pensar en un acompañante supervisado. La persona que está acompañada debería estar supervisada. Y ahora quiero hablar de los profesionales, ¿no? Si pensamos en referir a nuestra persona acompañada a un profesional, ¿qué características tienen que tener estos profesionales? Bueno, tienen que ser cualificados y con experiencia. Yo casi preferiría que fuera un equipo de trabajo, ¿no?, que aprecien la integración de la fe, la espiritualidad y la psicología. Si la persona a quien estás acompañando, por ejemplo, es una persona que tiene fe, con formación filosófica y teológica, hombre, podría no ser necesario, para mí sería un valor añadido. Que sea una persona de fe, con vida de oración y sacramental. Hay quienes dicen que esto no es necesario si el profesional hace un trabajo profesional. Yo personalmente opino que esto sin duda es un valor añadido para ese profesional, sobre todo si tiene que trabajar
con una persona que a su vez tiene fe y tiene su vida de oración y sacramental, ¿no? Digamos que es más fácil que haya una conexión en más esferas de ese acompañamiento. Que el que el profesional no sea creyente. Bueno, yo me preguntaría, vale, no es creyente, pero ¿puede comprender la antropología cristiana? Para mí sería una ventaja también, ¿no? Porque hay conceptos como libertad, sexualidad, el concepto de oración como trato personal con Dios, que pueden ser muy interesantes para la persona acompañada. Entonces ahora voy a explicar el contenido del acompañamiento y aquí tenemos el menú de lo que sería el contenido, ¿no? Y luego lo voy a desarrollar por separado. Se trata, en resumen, de empezar un trabajo de una serie de hábitos para llevarnos a la libertad de la dependencia a la pornografía. Y podemos poner una fecha, ¿no? Podemos pensar en 90 días, ¿no? Entonces, los conceptos serían: no es fácil, arar nuevos caminos, eureka, ya lo veo, queriendo decir que la persona acompañada de repente entiende que tiene que trabajar, la importancia de establecer metas, que el fracaso no es una opción, hablar de la abstinencia sexual en caso de que la persona acompañada sea un adulto que tiene relaciones sexuales, la casa, los ordenadores y móviles limpios, crear nuevos hábitos, nuevos caminos y premios de dopamina. Pensamiento puro no es puro pensamiento. Ocuparse del dolor pasado, vigilancia, pensamiento positivo es más que pensamiento y convirtiéndose en algo nuevo. Voy a empezar con el concepto de que no es fácil arar nuevos caminos, ¿no? Y fijaros en la imagen de fondo, que es un camino trazado por alguien que ha estado esquiando por ahí. Siempre va a ser más fácil seguir ese mismo camino y siempre va a ser más difícil crear otro camino, ¿no? Pues si hay un camino neuronal ya trazado en el sistema nervioso central, pues habrá que crear nuevas y positivas vías neuronales. Esto es muy importante. No es suficiente evitar malos hábitos. Hay que crear caminos alternativos buenos. Esos deseos se viven como necesidades de supervivencia. El deseo de ver pornografía se vive por la persona acompañada como una necesidad, como si fuera comer y beber, tengámoslo en cuenta. Evitarlos le puede parecer insano, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, ¿no? Puede crear ansiedad, tensión y es fácil dejarse llevar al comienzo. Podemos decir, y quizás habría que decírselo a la persona acompañada, que evitar la pornografía puede al principio causar problemas, es decir, te va a complicar la vida. Pero, he dicho antes, es necesario crear nuevas vías que nos premian, que nos aportan un valor añadido. Las vías antiguas no desaparecen del todo. Las nuevas que podamos crear evitan el desvío hacia caminos viejos. La libertad acaba llegando. Hay que convencerles de esto, ¿no? Tienen que tener esta esperanza en el corazón. En el fondo, el ser humano sabe que la libertad es posible. Lo que pasa es que no está seguro de cómo alcanzarlo. El concepto de eureka, ya lo veo, Pam Pick habla de, en vez de epifanía, epifanía, ¿no? Es mi descubrimiento, mi situación de comprender, mi novedad, mi nuevo nacimiento porque me doy cuenta de un problema, ¿no? Y aquí está el famoso CAP de Knowledge, Attitudes y Practices, ¿no? Empieza en Knowledge porque ha recibido información o ha tenido una crisis en sus relaciones románticas o es la propia fe la que le lleva a querer ir más allá o tiene un problema de disfunción eréctil por el consumo de pornografía. Eso le lleva a buscar información y por fin entiende que realmente ese terreno de su vida es un problema y tiene que hacer algo, ¿no? Es muy interesante cuando una persona llega a esa sensación de por fin lo entiendo, que tengo que cambiar, hacer una lista de excusas, ¿no?
durante una serie de horas, oye, pon en el papel las excusas que te vienen a la mente para consumir pornografía, ¿no? Bueno, pues esto puede favorecer el cambio de actitud, ¿no? Y realmente sí, quiero cambiar y puedo hacerlo. Y eso le lleva a efectivamente elegir prácticas, ¿no? Buenos hábitos y separarlos de los malos hábitos. Ahora, esto es circular, circular, porque el conocimiento siempre hay que irlo aumentando, como veréis más adelante. En el establecimiento de metas hay algunos puntos importantes. Hay que pasar del no más lo dejo a este es mi plan de 90 días. No es suficiente decir lo dejo, venga, lo voy a dejar. No, no, no. Este es mi plan de 90 días. Hay que ver el calendario todos los días. Hay que contabilizar los días sin pornografía, masturbación y hasta la fecha de 90 días. Y es bueno establecer celebraciones con premios, ¿no? Pues a lo mejor vamos a hacer algo que nos guste hacer al cumplir el tercer día, el quinto, el séptimo, el día 15, ¿no? Para establecer metas en el avance. Se trata de eliminar el problema totalmente, pero los 90 días son un primer objetivo. O sea, una vez que se alcancen 90 días, habrá que alargar y poner más días. Es habitual una situación de montaña rusa, pero los días de abstinencia serán grandes triunfos. Serán vividos por esa persona con grandes triunfos. Y hay que eliminar la mentira. En plan, por ejemplo, después de llevar 30 días, voy muy bien, me merezco un respiro, ¿no? Me voy a dar un regalo, me voy a relajar. Es contraproducente ceder y tienen que saberlo. Fracasar no es una opción, por eso hay que analizar bien los gatillos cuando se cede al deseo de consumir o de masturbación. Si es un ceder pequeño, podemos seguir dentro del objetivo de 90 días. Si es un episodio importante, pues hay que recomenzar y poner el contador a cero, ¿no? Si estábamos en el día 35 y hay una caída importante, pues empezamos otra vez al día cero hacia una nueva fase de 90 días. Sobre la abstinencia sexual aquí, este apartado concreto, se refiere a alguien, por ejemplo, que está casado, ¿no? Que tiene relaciones sexuales. Hay quienes aconsejan también 90 días también de abstinencia sexual, no solo la de la pornografía, sino las relaciones sexuales, porque como estamos hablando de una adicción, pues sería bueno, es bueno y ayuda que se alimenten los esfuerzos que se están haciendo en los dos campos. Esa persona aprende que no se muere sin sexo, debe trabajar sobre el significado de una intimidad verdadera, ¿no? Más allá del sexo, cómo está mi intimidad con mi pareja. Se trata de una desintoxicación neuroquímica. Luego hay que resetear el cerebro en términos de expectativas sexuales en general. Por eso es bueno que haya también un silencio sexual en el campo de las relaciones sexuales. El día 14 es un umbral importante. Puede ser más difícil, ¿no? Llegar a una especie de meta de día 14, pero luego es más fácil. Después de 30 días aumenta la confianza en uno mismo y están más focalizados en sus vidas y se sienten con más energía. Se trata de crecer en intimidad verdadera para que la relación sexual sea expresión de esa intimidad. La casa, los ordenadores y los móviles limpios. ¿Os acordáis que veíamos el motor de las 4 A's, ¿no? Accesible, anónimo, asequible, aceptable, ¿no? Son como 4 patas de un taburete, pero lo cierto es que si conseguimos eliminar uno de ellos, ese taburete ya tambalea y no funciona bien. Por eso, por ejemplo, el anonimato se puede romper. ¿Cómo? Pues con la palabra en inglés que es accountability, ¿no? Es decir, que esa persona busca a alguien para rendir cuentas de lo que hace y ya deja de ser anónimo, ¿no? Hay programas, por ejemplo, como luego os explicaré, que lo que hacen es informar a la persona que acompaña sobre el consumo
que está teniendo la persona acompañada. Deja de ser anónimo lo que hace y esto hace tambalear el motor de las 4 As. Y hay que hablar de los gatillos y de los problemas con ese mentor, con esa persona a quien le decimos que queremos rendirle cuentas libremente. Esto es una, puedes decir, dependes de esa persona, sí, pero es una libre dependencia. Yo dependo de esa persona durante un tiempo libremente porque quiero. Entonces hay que crear nuevos hábitos, nuevos caminos y nuevos premios de dopamina. Esto en base al concepto neuronal de úsalo o piérdelo. O sea, la vía neuronal que no usas la pierdes. Por eso se trata de no usar esa vía neuronal adictiva, secuestradora del córtex prefrontal que hemos creado, no usarla y para que pierda su función y al revés fortalecer otras vías. Los hábitos nuevos deben ser apremiantes, entretenidos, repetidos para que se crean nuevas vías neuronales e inteligentes, obviamente, ¿no? O sea, no sería inteligente reemplazar el consumo de pornografía con más horas de videojuegos, porque está en la misma esfera de la posible adicción, ¿no? O sea que no es lo mismo eso, ¿no? Reemplazar tiempo de consumo de pornografía con pintar, eso sería más positivo. Darle tiempo a lo creativo, relajante, apacible, es el momento de a lo mejor buscar un hobby. El ejercicio es fundamental porque alimenta el cuerpo de dopamina y endorfina con otra actividad que no es un estímulo supernormal. Se trata de abrir nuevas vías neuronales y dejar las viejas sin usar. La regla de los 3 segundos, ¿no? Ante un problema, alertar, darse cuenta de un estímulo, alejarse del estímulo, o puede ser un pensamiento el estímulo, y afirmar, luego hay que racionalizarlo, ¿no? Congratularse del tiempo ganado, explicar la alerta, lo he visto sin querer, pero no he cedido, y afirmar el deseo de seguir bien. El concepto de pensamiento puro no es puro pensamiento, es que pensar, fantasear con el porno es usar esa vía neuronal que queremos eliminar. No nos equivoquemos. O sea que pensar en ello es usar esa vía neuronal. Entonces hay que anticipar la necesidad de pensamientos alternativos. Hay que tener preparados pensamientos alternativos cuando nos vengan estas tendencias a fantasear o a pensar en la pornografía, ¿no? Porque no queremos seguir estimulando esa vía neuronal. Hay que ocuparse del dolor pasado. En la película de Forrest Gump decía, mi mamá siempre me decía de dejar detrás mis problemas para poder avanzar. Sí, pero hay que ocuparse del dolor pasado. No se trata de enterrarlo, ¿no? Hay que trabajar la herida, porque muchas veces la pornografía es la respuesta a una herida. Entonces, hay que saber o hay que acompañar en sanar esa herida o ser conscientes de que está ahí y saber vivir con esa herida. La vigilancia está en los gatillos, porque son señales de mayor vulnerabilidad. Habíamos hablado del blast, de aburrido, solitario, enfadado, asustado, estresado y cansado. Y luego hay otro que es halt, que es hungry, angry, lonely, tired, es decir, hambriento, enfadado, solitario y cansado, ¿no? Ojo que hungry puede ser tanto hambriento en cuanto a comida, que no tanto en este caso, pero puede ser hambriento de afecto, de una conexión emocional con alguien. O sea, es una necesidad profunda, es más general que la comida, obviamente. El pensamiento positivo es más que pensamiento. El pensamiento positivo es estimulado por decirse a uno mismo yo puedo, hablarse a uno mismo de manera positiva y se trata de pensamientos positivos no hablados. Es decir, es hablarse
de manera positiva, pero también es no hablarse y pensar en positivo. Hay que buscar islas de competencia en las vidas de las personas acompañadas, centrarse en fortalecer, en las fortalezas, personales de esa persona. Hay que hacerles escribir sobre un papel cuáles son sus fortalezas personales, porque se tienen que centrar en ellas para que se fomente la aparición de nuevas fortalezas. Al trabajar así desaparece la sensación de no competencia, de no puedo, y despiertan intereses sanos. Sobre el concepto de transformarse en algo nuevo, pensar en la actividad cerebral como una masa de pan. La plasticidad no es elasticidad, es decir, no es una goma que vuelve a su estado inicial completamente. Realmente nunca será como antes, pero se trata de crear una realidad nueva, más fuerte que la realidad anterior que nos hacía daño, pero la realidad anterior no desaparece completamente. Este viaje es personal, los deseos positivos, las competencias nuevas y la voluntad de seguir en ese camino dependen de uno, ¿no? Y por eso algunos hablan de una fragilidad, de una libertad frágil. Entonces, ¿os acordáis, verdad, de estas tablas de los perfiles de consumo recreacional, aprendido, impulsivo, compulsivo, adictivo? Bueno, lo que quiero decir aquí es que en estas tres primeras, recreacional, aprendido, impulsivo, se puede acompañar. Sin embargo, cuando ya estamos en una situación de compulsión, adicción, probablemente haya que pensar en referir o complementar nuestro trabajo con el trabajo de un profesional. Recordaros que este criterio pues es más fácil, ¿no? Entonces, si estamos en una situación leve, podemos acompañar. Si estamos grave, mejor contar con un profesional. Si estamos en moderado, pues va a depender, ¿no?, de cómo lo veamos, ¿no? Podemos sentirnos confiados o no y tenemos que ver una evolución positiva. Si no, hay que pensar en referir. Esto es un esquema que, bueno, los esquemas anteriores también lo tenéis por escrito, ¿no?, en el lugar de material entregado, ¿no? Entonces, este esquema, sin más, no lo voy a recorrer, pero son las distintas vías que pueden seguirse desde el principio, que dice, afirma que consume pornografía y quiere dejarlo. Y entonces, según la frecuencia de consumo, de vez en cuando o casi diario o más semanalmente, y vamos siguiendo las vías hasta llegar al final a los 5 perfiles que os decía antes. Entonces, ¿qué se ve aquí? Hombre, pues que el compulsivo adictivo, pues claramente hay que pensar en referir. En el impulsivo, bueno, pues una estrella, ¿no? Pues depende, ¿no? Tú verás un poco, ¿no? Y por lo menos consulta, ¿no? Y en el recreacional aprendido es más fácil nuestro trabajo de acompañamiento. En general, ¿qué esquema de trabajo podemos tener? Y esto también lo tenéis por escrito en el material entregado. Primera entrevista. Para todos este esquema, recordar aquel plan de los 90 días, ¿de acuerdo? Pero en la primera entrevista pues hay que conocer las circunstancias y las características del consumo, valorar criterios para referir, por ejemplo, compulsivo adictivo, aportar conocimientos ya y dar tareas sobre conocimientos y gatillos. Darle tareas para saber más sobre la pornografía y también decirle que se tiene que fijar en los gatillos. Sobre las circunstancias, pues hay diferentes circunstancias a tener en cuenta, ¿no? Una persona puede estar en el terreno de la evitación emocional, ¿no? Consume pornografía y se masturba como una especie de regulador emocional, o es porque busca el placer, o busca sin más la novedad, la excitación, o es sin más curiosidad sexual. Bueno, hay que ir colocando a esta persona en esta clasificación. Y más aún, sobre las circunstancias están las diferentes dimensiones de la persona, ¿no? Y ver cómo van esas dimensiones a nivel inteligencia y voluntad, pues cómo es la calidad de la educación sexual que ha recibido. Tiene una excesiva curiosidad porque sabe poco,
ha recibido una educación permisiva y hedonista. En el entorno social, ¿cuál es la influencia de los pares, ¿no? Que a lo mejor está buscando crear vínculos y esta es la manera de crearlas. Tienen una necesidad de relación y de entrega. ¿Cómo está esa necesidad? En la afectividad, pues explorar sentimientos, emociones y pasiones, porque tenemos la propensión a querer. Entonces, ¿cómo estamos dirigiendo eso? Valorar la educación emocional, qué y por qué, y su gestión, ¿no? ¿Qué es lo que siente, por qué siente y cómo quiere gestionar lo que siente? ¿Sabe hacer esto? Habrá que preguntarse, ¿no? En la educación, ¿qué educación del carácter ha recibido también, ¿no? Luego está el terreno de la autoestima, apegos y heridas. En la biología, pues está el impulso sexual del adolescente, está cansado, sueño alterado, falta de ejercicio, expansión. Todo esto son terrenos que querremos valorar. Fijaros en este ejemplo, ¿no? Imaginaros que las circunstancias son bullying en el colegio, pues esto puede producir un pensamiento profundo de no valgo nada y esta persona lo puede gestionar mal y decir, si trabajo y gano dinero, pues las personas me querrán, ¿no? Y al final puede acabar en el mecanismo de escape, alcohol, drogas y sexo, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de la herida, hay que trabajar un pensamiento alternativo a no valgo nada, hay que interpretar de otra manera esa circunstancia y hay que replantear la gestión, ¿no? Y evitar el escape, la búsqueda de nuevas actividades. Estos son ejemplos de preguntas que se pueden hacer, ¿no? Los tenéis también por escrito, por eso no merece la pena entretenernos aquí, pero hay preguntas sobre las circunstancias y los gatillos, preguntas sobre la conciencia del efecto de la pornografía, sobre qué motivaciones tiene para dejar, qué efectos iniciales va a sentir al dejar la pornografía, qué beneficios a largo plazo puede tener si deja la pornografía, hacerle reflexionar sobre todas estas cuestiones. No olvidemos un asunto importante y es que a veces la pornografía produce dudas sobre quién es uno. Por ejemplo, ¿no? Si uno ve que ante una pornografía violenta se excita, puede acabar pensando que es una persona violenta y no es así. Y eso hay que explicarle a la gente joven, ¿no? Existen características diferenciales entre varones y mujeres, ¿no? En cuanto a qué les lleva a consumir pornografía. Hay que conocerlo para prevenirlo. En cualquier caso, si no progresa, siempre pensar en pedir ayuda. En la segunda entrevista, más o menos a los 7 días, hay que seguir aportando información, reforzar la actitud de cambio, hablar del señorío sexual, de la importancia del señorío sexual. Establecer un plan de protección inmediata con programas, filtros, como por ejemplo el custodio.com, que filtren el contenido pornográfico de los tablets y ordenadores y móviles que usa la persona acompañada. Hay un test que mide la adicción a Internet, ¿no? En la página web Dale una vuelta, lo explicaré en la quinta sesión, que puede ser interesante que lo hagan. Y hay que trabajar las estrategias ante gatillos. Hay que preparar con la persona acompañada un plan de escape, un plan B. Cuando te ocurra esto y tengas deseo de consumir, ¿qué cosas puedes hacer para no caer? Hay que concretarlo en un plan de escape. Hablar de los problemas subyacentes, si los hay, y construir un estilo de vida alternativo para poder crear nuevas vías neuronales. En las siguientes entrevistas, pues siempre está la necesidad de reforzar knowledge, attitudes y prácticas. Practices, esto es un trabajo continuo. Hay que ver cómo va actuando, cambiando ante la concienciación sobre los gatillos y los recursos que utiliza para no caer ante los gatillos. Seguir dándole más recursos, veremos en el quinto módulo, pero hay páginas web que incluso ofrecen cursos cortos, ¿no? para apoyar a las personas que quieren dejar el consumo de pornografía. Reforzar la idea de seguir caminando
seguimos con nuevas vías neuronales y hay que empezar a pensar en espaciar las entrevistas. Ya no serían necesarias cada semana, a lo mejor hay que empezar a separarlas, y la razón de ser es para no crear una dependencia con la persona que acompaña. Pues bien, hasta aquí el módulo 4. Cuando queráis está disponible también el módulo 5. Gracias.